¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio para seguir conversando de literatura y en este caso tenemos el honor de estar junto a la última ganadora del premio Herald, de Cynthia Rinsky. Muy bienvenida. Gracias. Un gusto que puedas acompañarnos. Este premio que además destaca lo mejor de la literatura en español, de Latinoamérica, y es un reconocimiento además a tu último libro que acá tengo, que me está acompañando, Clara y Confusa. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Bueno, la última vez hay que decir que este premio lo recibió un chileno, fue Roberto Bolaño en el año 98. Y es bien interesante porque tú has destacado que aquí tú no estás acotada a un tema en específico, sino que además esta novela parte precisamente por el rechazo a una novela anterior que te dijeron, bueno, es confusa, y a ti se te aparece el título antes que cualquier cosa, Clara y Confusa. Sí, efectivamente así fue. No tenía nada más que el título y tuve que empezar a convocar imágenes para empezar a llenarlo y también esa pregunta que me inquietaba en ese momento, no sé, se me ocurrió de qué pasa, cómo saber si la otra persona te ama, ¿no? Cuando te pone restricciones, ¿no? Y esa idea de que uno siempre está como interpretando los gestos de otro y las actitudes de otro para tener una respuesta. Y generalmente te equivocas, ¿no? No, que él me quiere porque me miró y me pidió esto, no, no me quiere, porque entonces quería construir un personaje que va como angustiándose y va como dudando de todo a partir de esa primera duda de si lo aman o no lo aman. Sí, yo encuentro que eso queda bastante ejemplificado y me voy a ir a la página 89, cuando él es un plomero que está enamorado de Clara, que es un artista, y todo un debate en relación también al arte, a la valoración, a lo que significa, y dice, cuando los clientes creen que estoy pensando en cómo solucionar una filtración, cuando los plomeros creen que pienso en la corrupción del gremio y mis amigos en el partido de fútbol, imagino variantes que me permiten mantenerme junto a Clara. A pesar de las restricciones, me ama mucho, poquito, nada, menos que al arte, me usa, se venga de su ex marido, se siente sola. Bueno, son todos esos tormentos que a él le dan vuelta y que termina también en acciones como bien delirantes, porque termina como dudando de todo él. Sí, sí. Es que bueno, cuando tú caes, cuando tú te enfrentas a la confusión, no es fácil porque no hayas como por dónde salir, ¿no? Y además, bueno, esta era la idea de que hoy día son tiempos aparentemente claros, pero seguimos sin entender absolutamente nada. Entonces quería como poner en tensión la claridad y la confusión, o sea, como demostrar que no existe la claridad, ¿no? Que estamos permanentemente en un estado de confusión y que las explicaciones no nos otorgan más claridad. Sí, y qué interesante que eso lo podemos extrapolar a tantas cosas. Pero además, Cynthia, tú en este caso haces una exploración a, por ejemplo, una artista que no es valorada, entonces hay un debate incluso al arte mismo. Y muchos lo han catalogado y vi algunos rótulos que esto es como una comedia romántica vanguardista. ¿Te gusta que se denomine de esa forma? Sí, me reí mucho, lo encontré genial. Y también han dicho que es como una novela excéntrica, que también me pareció súper interesante, ¿no? Como excéntrica en el sentido que no ocurre en la capital, que no ocurre con personajes importantes, que ocurre en un lugar muy pequeño, pero se dan todos los temas universales, que no es necesario hacerlo en las grandes ciudades, con un escritor como protagonista, también puede ser un plomero, y que igual son los temas universales, ¿no? Que nos preocupan. Y a diferencia de tus trabajos anteriores, es una novela que te tomó 2 años. Por ejemplo, Yo morí, nosotros también conversamos a partir de ese trabajo. Te tomó creo que 10 o 12, o sea, acá esto como que en el fondo fluyó de otra forma y recibes el premio. ¿Qué pasa cuando, yo sé que tú eres muy perfeccionista, incluso dices que tus correcciones son como muy exhaustivas, que ahí hay como otro libro que aparece, cuando esto toma menos tiempo pero es reconocida de esta forma? ¿Qué pasa contigo? Primero fue una novela muy gozosa, o sea, es una novela con mucho humor, con mucha ironía, y eso fue muy placentera escribirla, y además no había ningún plan. O sea, empecé, llegaba a un punto, ella se roba un Porsche, ¿y qué pasa ahora? Bueno, él se mete al Porsche. Entonces lleva todo el tiempo y eso fue muy gratificante. Y bueno, no me esperaba el premio realmente y además me gustó porque me gustó que la consideraran como una novela excéntrica, es un premio que todavía tiene mucho prestigio y además es interesante que destaque la literatura latinoamericana, que está viviendo un muy buen momento la literatura latinoamericana, y que además el catálogo pueda incluir novelas más excéntricas, ¿no? Exacto. A diferencia de tus trabajos anteriores, donde más bien hay relatos sobre todos los viajes, es
algo en lo cual tú has profundizado muchísimo, incluso tu recorrido para llegar a Nicaragua en tu juventud. Tú dices que de repente con el tiempo lees esos textos y te parecen un poco extraños porque eras también tú una persona distinta. Pero algo que me llamó la atención, que te escuché también en una conversación, es que tú dices, bueno, hay un trabajo de repente sobre la política, pero no hablo nunca de los personajes que están en el poder. Hablo de los personajes más comunes, que en la mayoría de los casos no ostentan el poder. Y ahí está mi posición política, mi visión respecto a los temas. Claro, o sea, por ejemplo, acá se trata de algo que a mí me parece interesante, que es la corrupción. Pero no está tratada a nivel macro, que ya la tratan los medios de comunicación, sino que por ejemplo, hay un plomero que en un momento tenía que trabajar para una colecta y juntan unas monedas y terminan tomándose las monedas. Entonces, como ven la corrupción de todos nosotros, ¿no? No esa corrupción que solo aparece en los medios de comunicación. Y también, me decía un amigo, no es tomar postura, lo que yo hago es como construir esa corrupción y que los lectores y las lectoras la vean y la sientan, e incluso puede que los haga pensar en sus propias actitudes, ¿no? Sí, y tú me decías que incluso tu decisión de radicarte en Argentina pasa incluso por aspectos de las exigencias que tiene la literatura en nuestro país. Tú dices, hay siempre que buscar un objetivo, hay que estar relatando, teniendo una posición respecto a la contingencia, y eso a ti no te interesa. No, no me interesa tomar una postura, no me interesa el realismo, dijéramos. De hecho, esta novela está escrita como en contra de la tradición chilena realista, está como en conversación y un poco irónicamente con esa novela realista que viene del criollismo, de Mariano Latorre, que nos enseñaba en el colegio. Esto es una novela mucho más extraña, donde hay una ironía todo el tiempo, y una ironía también respecto a lo social, dijéramos. Y mucho humor, que es algo que tú siempre has trabajado. No es fácil. El humor, uno me imagino, puede surgir como un humor más negro, como una ironía, como la sátira, pero sobre todo en Yomurí hay un humor claro. Sí. Y acá yo creo que incluso hay chistes, ¿no? Hay chistes de los cuales yo me muero de la risa, cuando hay un momento en que los plomeros sacan de sus maletines y uno espera que van a sacar herramientas y sacan cremas, ¿no? Porque también me puse a pensar, ¿qué pasa cuando los plomeros entran, porque conocen la intimidad de un hogar, los gaffiters, ¿no? Están en contacto total con la intimidad del hogar. ¿Cómo ven ese hogar, no? Porque uno como que los invisibiliza, quizás por la incomodidad de que entren a tu baño, pero ellos están en contacto con tu total intimidad. Entonces me pareció también eso, como trabajar esa idea, como lo que no se ve, ¿no? Como cuando él escucha las paredes, escucha las cosas que no se ven, ¿no? Porque es un plomero que además es especial, porque escucha con un estetoscopio, busca las filtraciones con un estetoscopio, ¿no? Y eso me interesaba, y en la novela está puesto como lo que no se ve, lo que la gente, lo que no sabemos, ¿no? Sí, y la dinámica además de lo comunitario, eso está súper presente en este gremio, donde él empieza a sospechar cuáles son sus dinámicas, para qué se ocupan los espacios, y eso que es como tan de las sociedades latinoamericanas, de encontrarnos, y donde igual empiezan a aparecer ciertas personas que quieren figurar, que quieren ostentar también como un cierto poder que es súper como pequeño en este caso. Claro, y además me basé mucho en esta idea de los sindicatos monumentales, que en Argentina, por ejemplo, tienen colonias de vacaciones, tienen hoteles, se preocupan, por ejemplo, eran gratis las clases de tango, o sea, había un concepto de lo laboral como el bienestar absoluto, no solamente de la preocupación por el trabajo, ¿no? Sino que por la recreación, por el entretenimiento. Entonces, pero bueno, todo eso está medio venido abajo, y me interesaba como indagar en qué hay de eso ahora, ¿no? Porque las personas igual tienen apego a los grupos, ¿no? Pero por otro lado está el individualismo. Entonces hay una cierta tensión en eso, ¿no? Sí, y hoy cuando tú expresas un poco lo que es la idiosincrasia y el mundo gremial en Argentina, esto está cuestionado fuertemente. También tú has planteado que una de las razones por las cuales te radicas en Argentina es porque, estamos hablando antes de la llegada de Javier Milei, es porque el Estado tenía una capacidad, por ejemplo, para poder a los artistas entender que tenían que ser parte un poco de sus procesos, del financiamiento, algo que no encontrabas en Chile. ¿Qué ocurre ahora? El último discurso, por ejemplo, de Javier Milei, lo que más hace es cuestionar al Estado, decir que se va a achicar, incluso decir el Estado no es una niñera, menos tiene que entretener. Ahí hay obviamente un guiño que él hace al tema de la cultura y su financiamiento. Claro, ha sido muy terrible porque hemos tenido que entrar como a defender, por ejemplo, la existencia del conocimiento, la existencia de la cultura, que no vivimos en una sociedad del garrote, no vivimos en cuevas, ¿no?
porque ha sido muy complicado, porque es como empezar a defender cosas que tú creías que ya no, nadie iba a poder cuestionar, ¿no? Pero bueno, cuando le comento a mis amigos y a mis amigas argentinas, lo que me dicen es que en Argentina siempre han habido momentos en que se ha tratado de implementar el libre mercado a ultranza como el que hay en Chile y nunca han podido. Así que estamos esperando que no puedan, digamos. Eso es como, no sé. Es como ¿Y tu día a día ha cambiado mucho? ¿Es distinto como escritora? No, el día a día no cambia. O sea, en el sentido que yo hago lo mismo en mi casa, corto el pasto, desmalezo, me preocupo de los gatitos. Lo que sí cambia es como tu lugar en la literatura, dijéramos, tu posición en la literatura. Tú haces más conocida, tu escritura se hace más conocida, se difunde más, y eso me parece muy interesante, dijéramos, es bueno también eso, ¿no? Y hay una particularidad que en varias de las entrevistas o podcasts que escuché también donde tú participaste, que es nunca saber dónde quieres llegar, más bien dejar que la literatura se te vaya revelando como sola, incluso haces como estas alusiones como un acróbata, como una cosa que se va desarrollando en sí misma. Eso da mucha libertad, pero también me imagino que da esa sensación de dónde puede terminar esto o tal vez no terminó de la forma que yo quería. ¿Cómo trabajas ese aspecto que es netamente como un poco de tus formas, de tus técnicas? Claro, es bueno, siempre he sido medio desordenada. Yo creo que uno es de una manera. Y cuando empiezas a escribir, como que dices, no, pero para escribir tengo que importar las maneras que me dicen, o sea, que haya una trama, que haya personajes, y entras como en conflicto con eso si no estás acostumbrado a eso. Y lo que va pasando es que cuando vas adquiriendo experiencia dices, no, tengo que encontrar mi propio método y no hacerle caso a los métodos objetivos existentes. Y lo que fui encontrando es lo que a mí me viene mejor, que es escribir sin plan y divertirme, lanzarme y divertirme. Y funciona muy bien, dijera, porque lo que vas haciendo es que estás como en una especie, cuando estás escribiendo un libro, estás en una especie de estado de percepción muy alta y de atención y como de apertura. Entonces como que la vida se va colando y va trabajando para la novela. Entonces todo lo que está en la novela en algún momento yo lo vi en mi vida. Pero al entrar a la novela entra transformado. Entonces el trabajo que tú haces como escritor es transformar esos elementos en ficción. Y Juan José Saez tiene una cosa que es muy linda, que dice hacer cantar al material. El material que tiene un tono, tú le cambias el tono. Por ejemplo, el Porsche, que es simplemente un auto de lujo, tú lo conviertes en un vehículo que lo va a llevar a conocer otras realidades, ¿no? Eso es lo que uno va haciendo. Sí, pero también hoy existe una necesidad o las editoriales apuestan muchas veces y ahí tú haces un cuestionamiento a que exista un tema, que se desarrolle propiamente tal. Y por el contrario, tú dices, yo no voy en esa línea, voy por lo que pueda irse desarrollando y surgiendo en el momento. Sí, a mí no me interesa la literatura de temas, ni tratar el feminismo, ni la ecología, ni lo narco, ni la violencia, no me interesa nada de eso. ¿Siempre fue así? Siempre fue así, sí. O sea, no me interesa lo políticamente correcto, ni estar conectado con lo que está de moda. Creo que las modas pasan, creo que esos libros también pueden añejarse. Creo que uno tiene que escribir, o sea, mira, escribir es tan dificultoso, no vives de lo que escribe, ¿no? Es un proceso tan solitario que por lo menos escribir de lo que uno quiere, de lo que realmente a uno le sale y lo que uno desea y lo que a uno le apasiona trabajar. Ahora, ¿cómo ves? Porque por un lado yo también te lo hacía a este punto en la pregunta, ¿no? Que puede ser lo que las editoriales buscan como una forma también de vender, de que el mercado de los libros esté presente. Pero otro es la respuesta que den los propios escritores a esos temas. Entonces, ¿por qué sientes que hoy finalmente lo que más prolifera o lo que está más presente son ese tipo de libros que toman grandes temas y los desarrollan? En algunos casos uno siente que un poco hasta el cansancio y una coincidencia constante de ciertos puntos, ¿no? Que ya están como desarrollados. Claro, creo que esos temas se pueden, o sea, creo que los libros de tema están bien. Lo que pasa es que no los puedo hacer yo. Ya. O sea, creo que tienen que existir escritores y escritoras que los hagan, pero eso a mí no me interesa. Yo creo que ese es el principio. A mí lo que me interesa es la creación. Y la creación sin postura, sin que venga la conciencia a decirte esto es bueno, esto es malo. Justamente lo que trato es de engañar a mi conciencia y de ponerla a prueba, ¿no? Como, o sea, lo que digo, a mí no me interesa escribir de lo que sé.
porque eso me aburriría. A mí lo que me interesa es descubrir en el momento cosas nuevas que contar, ¿no? No escribir, o sea, me aburro de lo que sé, lo que yo quiero, y cada libro es como un descubrimiento, es escribir algo que yo no sabía que pensaba, que no sabía que veía, que no sabía que tenía dentro. Y casi que eso parece como un acto de resistencia, porque hoy como la sociedad, el mundo nos exige constantemente certezas. Exactamente, por eso el nombre Clara y Confusa. Lo que me interesa justamente es entrar en esto, o sea, lo que me interesa es que alguien, un lector, una lectora, lea y diga, uy, nunca pensé esto así. Y entonces que eso la lleve o lo lleve a pensar de otra manera las mismas cosas que está viviendo. O sea, creo que la vida, si uno la mira desde distinto lugar y encuentra otros caminos para verla, cambia. Y esa visión respecto a lo que es tu día a día o las circunstancias en las cuales tú vives, por ejemplo, tu realidad en Argentina, tú estás a las afueras de Buenos Aires, me contabas que utilizas también tu motocicleta y que antes también explorabas como grandes viajes, pero ahora ese viaje como cotidiano también puede ser un motivo de inspiración. O sea, totalmente. Voy por los caminos, por ejemplo, tengo 5 caminos en los que voy en la moto y es increíble, por ejemplo, me fijo en que los caminos están vivos. Nunca el camino, un recorrido es igual al otro porque el camino va cambiando. Me voy fijando en esas, o sea, a mí me interesa fijarme en lo mínimo, en lo más pequeño y cómo en eso está todo lo universal, dijéramos. Quizás porque leí mucho a los rusos cuando niña, y a las rusas, y ellos tienen esa cosa, como en los pequeños gestos se encuentra, es una profundidad que va hacia abajo. No solamente existe el tiempo diacrónico que tú avanzas, sino que lo que yo trabajo es como un tiempo que va hacia el fondo, ¿no? Sí, que atraviesa capas, ¿no? Ya, y eso yo encuentro que está como súper expresado un poco también en tus libros, pero me llamó también la atención, y lo conversamos la vez anterior, tu decisión de ya estar hace bastantes años en Argentina, pero denominaste Chile como un país difícil, un país rasposo. Y sí, es difícil vivir acá, no es fácil, hay poca alegría, cuesta mucho valorar lo diferente, ¿no? Y darle espacio a lo diferente. El mercado está muy, la mercantilización, el mercado, las categorías, lo bueno, lo malo, lo exitoso, el fracaso, está muy como instalado, ¿no es cierto? Y en Argentina es un país como más desordenado, más caótico, y eso permite que gente que sea diferente pueda vivir, pueda ganarse la vida y pueda existir, ¿no? Y le puedan publicar un libro, por ejemplo. Y a tu parecer, ¿por qué nos pasa o por qué estamos como un poco condenados a eso que ha estado presente en el análisis constantemente de cómo somos los chilenos? Es que yo creo que la instalación del libre mercado acá fue brutal, fue un shock del cual todavía no recuperamos como nuestra creatividad, una distancia y una independencia frente a eso. Eso es lo que creo. También creo que fue parte de la historia, la inmigración. Este país buscaba más parecerse a Estados Unidos, Argentina buscaba más parecerse a Europa, Francia, o sea, está lleno como de pequeñas. Esto era una capitanía, en cambio Buenos Aires era el virreinato de la Plata, o sea, todas esas cosas creo y creo que el 73 fue un shock del cual todavía no nos recuperamos. Que todavía tiene sus expresiones y sobre todo eso... No hemos tomado distancia sobre ese sistema que se implementó. Y una expresión clara de aquello es, por ejemplo, la valoración que se hace de la cultura. Bueno, todo el debate, por estos días han existido varias columnas hablando de los pocos libros que se están vendiendo, del cierre de las editoriales. Bueno, algunos también plantean qué pasa con estos métodos nuevos que tienen que ver con grandes plataformas. ¿Cómo analiza? Porque no es nuevo eso, siempre ha estado presente, por lo menos en los últimos años, cuando uno empieza también a conversar con escritores o con distintas expresiones artísticas, el tema de la cultura y la poca valoración, o lo que ocurría hace algunos años atrás, siempre es un tema recurrente acá en Chile. Yo me acuerdo que cuando eran los años 80 y todavía estábamos con la dictadura de Pinochet, la Iglesia empezó a hablar de una crisis valórica. No sé si tú te acuerdas, sí. Bueno, eras más joven, pero empezó ya en los 80 a hablar de una crisis valórica. Pero yo creo que está muy ligado a que acá la universidad no es pública, acá la universidad es muy cara, la gente tiene que matarse trabajando si tiene 2 hijos, para pagarle la educación, el pobre universitario o universitaria tiene que estar trabajando, o sea, estudiando mucho porque si no pierde la beca. O sea, creo que hay un sistema muy coercitivo y creo que la educación tiene que ser pública, tiene que ser gratuita, para que la gente también tenga tiempo y pueda acceder a la cultura, claro, y no estar todo el día matándose trabajando, ¿no? Tener 4 o 5 trabajos. ¿Y el interés cómo se desarrolla? Porque otros
de las respuestas que uno escucha, bueno, es que no hay interés porque las posibilidades están y finalmente la tecnología sin duda que puede haber sido una contribución, pero eso es más complejo, esos cambios, o tal vez ya uno quedó, en lo que tú dices, en esa construcción cultural, tan anulado ese aspecto que no es tan sencillo, no es tan fácil de que pueda surgir nuevamente esa valoración. Antes, no sé, se vendían enciclopedias y era algo preciado en una familia, hoy ya eso es como... no existe, podríamos decir. No existe, pero creo que, o sea, creo que tenemos que realmente ponernos a conversar sobre el sistema económico y político que estamos viviendo hoy día y criticarlo y cuestionarlo y tratar de hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá se pagan muy malos sueldos, los salarios son muy bajos, hay mucha diferencia social, hay mucho clasismo. Creo que son cosas que si se pudieran revertir, habría más espacio de crítica y más espacio de entretenimiento. O sea, acá veo, por ejemplo, salir del trabajo, ir a tomar, dijeran, porque es como una compulsión por ser libre, porque en los trabajos hay mucho maltrato también, ¿no? He visto unos contratos leoninos, a pesar de que se redujo la jornada laboral a 40 horas, murió un gaffiter en La Moneda, o sea, por exceso de trabajo. Hay cosas que es necesario conversar, discutir como sociedad. Sin duda. Bueno, y eso es un poco lo que también nosotros queremos hacer en este espacio, conversando precisamente con escritores, con intelectuales, para poder entender de otras formas también muchas de las cosas que estamos viviendo. Eso yo creo que está súper presente también en Clara y Confusa, tu libro, además con este tremendo reconocimiento que fue el Premio Heralde, así que te quiero agradecer muchísimo el tiempo y sobre todo la disposición a conocer todas tus reflexiones. Muchas gracias, Cintia. Bueno, como siempre, esperamos encontrarnos nuevamente en otra conversación. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.